Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 24. En primer lugar, felicitaros las Navidades. La mayor parte de los grupos tenéis programado este simulacro justo antes de ellas, así que lo dicho, que las disfrutéis en la medida de lo posible. Ya supongo que no van a ser las más ociosas ni las más gloriosas de vuestra vida, por lo mucho que hay que hacer ahora y los motivos de preocupación que tenéis, que sobra decir cuáles son. Pero no os preocupéis porque las cosas irán mucho mejor de lo que ahora creéis. Hacedme caso, intentad relajaros y todo irá bien para esta recta final del curso. Vamos a comenzar con la pregunta número 20, una pregunta sobre una enfermedad que no es muy preguntada, pero que quizá podrían sacar partido, ahora que el Ministerio les está dando por innovar. Es la pregunta número 20 sobre la proteinosis alveolar. Y la vamos a aprovechar, de hecho ya la han aprovechado nuestro equipo de base de datos al poner el simulacro para mostrar una fotografía que es característica, que es el tag de esta enfermedad. Vamos a hablar primero un poquito sobre la proteinosis alveolar para ponernos en situación y después veremos la fotografía. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad? La proteinosis alveolar, el nombre está muy bien puesto. Proteinosis, abundancia en proteínas, igual que poliposis es abundancia en pólipos, o queratosis es abundancia en queratina. El sufijo osis muchas veces hace referencia a eso, abundancia en algo. Pues aquí lo que tenemos abundante es un material proteináceo, de ahí proteinosis. Y la segunda mitad del nombre, alveolar. Alveolar, no intersticial, alveolar. ¿Por qué digo esto? Muchas veces la proteinosis alveolar, cuando se explica en las facultades o cuando aparece incluso en los libros, sale dentro del capítulo o se estudia dentro del capítulo de intersticiales o aparece cerca de él, pero realmente eso está mal hecho desde el punto de vista estricto. No es una enfermedad intersticial. Esto lo que afecta es el alveolo, como su nombre indica. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues vamos a ver. Esto es alveolo. Insisto, aquí el intersticio está libre, aquí no hay problema en intersticio, aquí es el alveolo lo que primariamente se va a afectar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues vamos a tener el alveolo lleno de algo, lleno de un material proteináceo, como su nombre indica, y aparte de proteínas, no solamente hay eso, también hay mucho lípido, concretamente hay mucho fosfolípido. Bueno, pues esto va a condensar el alveolo va a estar lleno de algo. ¿Qué es lo que pasa cuando el alveolo se llena de lo que sea? Ya sea de agua, o sea de sangre, o sea de pus, o sea de este mejunje de proteínas y lípidos. ¿Cómo se ve eso en una radiografía? Una condensación alveolar, se ve algodonoso. Es igual que, recordad aquellas neumonías típicas, donde un trozo de pulmón se condensa, se llena de pus, etcétera. Bueno, pues imagínate más o menos ese patrón, pero aplicado a ambos pulmones, porque esto va a afectar a ambos pulmones, más o menos extensamente. Fijaros, aquí tenéis una radiografía de proteinosis alveolar. Es un patrón alveolar, no intersticial, el que se va a ver característicamente algodonoso, que es el alveolo el que está condensado, está lleno de un material que antes no tenía. No es el intersticio el que sufre aquí. Aquí olvídate de cosas reticulares o reticulonodulares. No, aquí es condensación algodonosa, alveolar. Luego otra cuestión. Aquí lo que estáis viendo en la radiografía, pues hombre, esto es una proteinosis alveolar, pero es porque te lo estoy diciendo yo. Hay otras muchas cosas en radiología que se pueden parecer a lo que estáis viendo ahora. Pero el TAC es muy típico, eso lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué más hay que recordar sobre este asunto? Ese líquido proteináceo, PAS positivo, cuando lo tiño con una tinción especial que es el PAS, el ácido periódico de Schiff, se va a ver intensamente rosa, más que rosa incluso fucsia. Fijaros, esto es una imagen característica que también te podrían poner. Si yo tomase una muestra de proteinosis alveolar y lo tiñese, vería esto que estáis viendo en este momento. Ese manchurrón que se ve tan intenso, un rosa muy chillón, casi fucsia, tal, pues así es como se suele ver. Nunca lo han preguntado en modo imagen, pero actualmente el Ministerio, como sabéis, es capaz de todo. Bueno, pues eso es lo que tenéis que recordar. Quien tenga muy buena vista, aquí dentro de esta imagen se aprecia por ahí algún macrófago que tiene como gotitas de lípidos en su interior. ¿Y eso por qué es? Porque los macrófagos, de forma habitual, lo que hacen, todo lo que es el ciclo del surfactante alveolar, pasa porque lo digieran, lo van a engullir, lo van a digerir, y de esa manera pues es parte del recambio que hay de surfactante en el pulmón. Parece que aquí en esta enfermedad, por el motivo que sea, no está muy claro por qué se origina. Hay algunos estudios que dicen que participan autoanticuerpos, hay muchas especulaciones. Es verdad que muchas veces hay autoanticuerpos, pero no está muy claro al final. La cuestión es que el macrófago
no puede digerir todo este material, que es surfactante, degenerado y mezclado con lípidos, etcétera, tal, y eso le puede sobrecargar el citoplasma con gotitas de lípidos. Esto no es el primer ejemplo que vemos, acordaos, durante el curso hemos visto más de una enfermedad donde el macrófago, cuando digiere el lípido, pues se vacuoliza, hace pequeñas gotitas en el citoplasma tal y adquiere un aspecto como de célula espumosa. Eso ocurría, por ejemplo, células parecidas a estas las teníamos en la pielonefritis xantogranulomatosa, ahí había macrófagos parecidos. Bueno, pues aquí los vas a encontrar sueltos, tal, pero sobre todo esas manchas que se veían antes tan intensas, eso es lo que te da el dato característico. Bueno, pues esto es lo que sucede, este macrófago no puede digerir todo esto de aquí, se va a acumular, aquí lo tenemos, el alvéolo se condensa, y esto clínicamente, ¿cómo se traduce? Pues vamos a ver qué le sucede al paciente de la pregunta. Nos dicen que tiene 35 años, nos dicen que no hay ningún antecedente de interés, ni trabaja en una fábrica donde pueda haber silicatos, ni en una mina, ni te cuentan tampoco que trabaje en una empresa de demolición de edificios que pueda haber asbesto, o fábricas de frenos, no, nada de eso. O sea, te están diciendo que no pienses en el tema de las intersticiales habituales. No, aquí lo que te cuentan es que no hay nada, que tiene tos, que tiene disnea, progresivo, varios meses de evolución y ya. No te cuentan nada más. Tos y disnea progresivos de varios meses. Eso es absolutamente inespecífico. Solo con eso a nadie se le ocurre pensar directamente en una proteinosis alveolar. ¿Qué es lo que pasa? Después te cuentan que se le hace una radiografía y aquí sí que te encuentras la imagen típica. Atención, es un TAC, lo que vamos a ver a continuación, este es el TAC de la pregunta. ¿Qué se ve de especial en este TAC? Pues vamos a ver, hay un par de detalles que nos tenemos que fijar. Aquí, que es un caso de proteinosis alveolar, está ya muy extenso, todo el pulmón está, los dos pulmones están ya prácticamente afectados en su totalidad, y llama la atención el engrosamiento de los septos. Los septos que separan los lobulillos pulmonares entre sí se van a ver como más engrosados. Aquí tenéis una imagen, otra imagen diferente, donde hay unas flechas que señalan ese engrosamiento de los septos, eso es muy típico de la proteinosis alveolar, y cuando ya están suficientemente engrosados, y esto ya está muy pronunciado, pues se forma como un patrón empedrado. Parece que esos septos definen como pequeños adoquines, un empedrado, que es lo que caracteriza esa imagen radiológica. Patrón en empedrado, septos engrosados, fijaros, aquí tenéis una tercera imagen de TAC, en este caso todavía no está tan avanzada. Hay veces que cuando la enfermedad todavía pues no ha llegado a tocar los dos pulmones por entero, te puedes encontrar, como veis aquí, que afecta como muy nítidamente, una definición como muy geográfica, unas partes del pulmón, otras no, unas partes sí, otras no. Eso también es algo que puede suceder en esta entidad. Con el paso del tiempo, pues acabará como el de la pregunta, que se ve en ambos campos pulmonares de forma ya muy difusa. Acordaos de eso, septos engrosados, patrón en empedrado, y por lo demás, ya lo que nos pidan a continuación pues sería el tratamiento, que es lo que hay que hacer en este caso. Vamos a ver, seguimos reflexionando sobre esta enfermedad. Aquí le voy a ayudar si le doy corticoides, o si le doy metotrexato, o si le doy ciclosporina, o si le doy cualquier inmunosupresor. No. ¿Y eso por qué? Aquí no se entiende muy bien qué es lo que pasa. Aquí lo que sí que sé es que el alvéolo se me ha llenado de una sustancia extraña que no me deja intercambiar gases, que no me deja respirar adecuadamente, y lo que me gustaría es que esto desapareciese. Pero la enfermedad realmente no la entiendo. No sé muy bien qué es lo que pasa. Lo que sí que sabemos es lo que no pasa. Y se llama proteinosis, no proteinitis. Aquí no hay inflamación. Muy importante esto. En esta enfermedad no hay inflamación. No voy a ayudarle dando corticoides, no voy a ayudarle dándole inmunosupresores, de hecho hasta le puedo perjudicar. ¿Y eso por qué? Pregunta de Mir, ¿cuál es la infección típica de estos pacientes? Hay un bicho raro, un bicho que no todo el mundo tiene ni puede tener, pero que puede afectarlos a ellos en particular. ¿Cuál es? El rey de las infecciones, la asociación típica que tienes que tener aquí. Nocardia. A la nocardia le encantan los pacientes con proteinosis alveolar, los ve como muy glamurosos, es una enfermedad muy rara, y a nocardia pues le gusta lo raro porque ella misma es rara, pues se va a por ellos. Acordaos, nocardia, muy típico. Otras cosas que también pueden afectar a estos pacientes, menos típico que nocardia, pero que también es posible, neumocistis neumocistis girovecii, que es como se llama ahora, también Mycobacterium avium, es más frecuente en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Este perfil de bichos que he mencionado, nocardia, neumocistis, Mycobacterium avium, ¿esto a qué otro tipo de pacientes también suele comprometer? A inmunodeficientes celulares, tienen tendencia hacia ese tipo de bichos.
Esta gente con proteinosis alveolar no son propiamente inmunodeprimidos celulares, pero parece que estas bacterias, por el motivo que sea, o bacterias, no todas bacterias, Pneumocystis no lo es, ¿de acuerdo? Nocardia sí lo es, no es. Este tipo de bichos que he mencionado, Mycobacterium avium, tal, tienden a ir a por ellos. ¿Qué pasa si les doy corticoides? ¿O qué pasará si les doy inmunosupresores? Que seguramente les haré presa todavía más fácil de estos microorganismos. ¿Y eso por qué? Que si ya tienen tendencia, si encima les bajo la línea defensiva celular, pues va a ser todavía peor. Por ese motivo no les voy a ayudar, porque no hay inflamación que combatir y porque encima les haría más vulnerables a sus microorganismos habituales. Así que por eso opciones como la número 3, que si prednisona, metotrexato tal, nos olvidamos. Opciones como la número 1, rituximab, aquí tampoco. Sabéis que el rituximab es un anti-CD20, se emplea en el capítulo de hematología, en ciertas leucemias, en ciertos linfomas, pero aquí no tiene ninguna implicación. Y cuidado con la opción número 4, aquí trasplantar el pulmón pues no es necesario. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que me gustaría conseguir? Esta enfermedad no es una cosa muy bien comprendida, pero lo que sí que sé es que dentro de los alveolos hay una sustancia que me está entorpeciendo el intercambio de gases. Si esto fuese edema pulmonar en el contexto de una insuficiencia cardíaca, ¿qué harías? Para que esto bajase. Entre otras cosas, poner diuréticos, y eso pues favorecería que poco a poco se fuese eliminando. Bien, si esto fuese una neumonía, de las típicas, de las de condensación alveolar, etcétera, pues pondrías antibiótico y poco a poco esto pues se iría yendo. ¿Aquí qué voy a hacer? No conozco ningún fármaco que haga que esto se evapore por arte de magia. Lo que voy a hacer es lavarlo yo. Lo voy a hacer manualmente, de forma artesana. Y ese es el tratamiento de esta entidad. Vamos a ver. El tratamiento es el lavado pulmonar. ¿Y eso cómo se hace? Aquí tenemos las vías principales, tráquea, grandes bronquios. Para lavar un pulmón se mete un catéter que tiene una doble luz. Una de las dos luces va a ir a un pulmón, desde aquí, se sella y por aquí va a entrar aire, para que respire. Por un pulmón va a respirar. Mientras respira por un pulmón voy a lavar el otro. Entonces la otra luz de ese catéter entra al que pretendo lavar y lo que se va a hacer es lo más rudimentario que se te puede ocurrir. Aquí va a entrar un líquido que voy a meter, con eso voy a irrigar diferentes partes del pulmón, ese líquido entra y luego lo aspiro, entra y luego lo aspiro, entra y luego lo aspiro. Y lo hago así hasta que sale limpio. Tan sencillo como eso, o tan complicado, porque esto es una cosa muy laboriosa que se hace en quirófano, que dura varias horas y que no todos los pacientes van a tolerar muy bien. Pero bueno, en eso consiste el tratamiento. Cuando una enfermedad no se comprende del todo y no hay fármacos para ellos, tampoco hay mucho paciente con esto y no hay mucho estudio, pues eso es lo que se hace. No se trasplanta un pulmón entero, ¿eh? Eso es lo habitual que hemos, el lavado pulmonar, como dice la opción número 2. Esto, por cierto, no creo que llegasen a ello, pero por si acaso, aquí tenéis una imagen. Fijaros, a la izquierda aparece un tubo que es completamente normal, líquido lavado broncoalveolar sin ningún tipo de alteración, y a la derecha, ¿qué es lo que se ve? ¿Cómo definirías el tubo de la derecha? Se ve como turbio, como lechoso. Así es como sale, las primeras veces cuando metes ese líquido, aspiras, cuando está todavía ese material dentro del alveolo, lo vas a ver con este aspecto. Se ve como lechoso, ¿por qué? Porque es muy rico en lípidos, no solamente en proteínas, también en lípidos, y eso es lo que le da esa turbidez. ¿Qué otras cosas lechosas has estudiado para el MIR? Por ejemplo, el derrame tipo quilotórax, un quilotórax es lechoso de aspecto. ¿Y por qué? Es lechoso porque es abundante en lípidos, kilomicrones, triglicéridos es lo que tiene un quilotórax. O también un paciente que tenga una dislipemia de las que elevan triglicéridos de forma salvaje. Imagínate que tuvieses 800 o 1000 o 1200 en sangre de triglicéridos. Tu plasma sería como lipémico, tendría ese aspecto, como el tubo de la derecha. Bueno, pues esto es un lavado broncoalveolar que sale de este tipo de pacientes y tiene ese aspecto también, por su abundancia en fosfolípidos, y acordaos también esas proteínas que se tiñen con el PAS. Bueno, pues nada más con respecto a este tema. La respuesta correcta sería, por tanto, la 2, como decíamos. Aquí no lo han dicho, no te han contado la exploración del paciente. Aquí, acordaos, cuando se le ausculta, hay crepitantes teleinspiratorios. Parece que al final de la inspiración, cuando ya el alveolo por fin se acaba de distender y le entra un poquito más de aire, pues parece que tiende a crepitar, tiende a crujir. Bueno, pues eso es una característica auscultatoria, pero aquí la imagen, el TAC, es lo que te daba la pista. O a lo mejor a otros, más técnica de examen que conocimiento,
cuando ves entre las opciones lavado broncoalveolar, a lo mejor ya se te ocurre pensar en la proteínosis alveolar y dices, bueno, podría ser esto. Hay veces que son las opciones las que te dan la pista. Y eso, en el día a día, pues no es lo más ortodoxo cuando tienes un paciente delante. Ahí no vas a saber nada por las opciones porque no hay opciones. Pero aquí en el MIR todo vale. Si una opción me orienta la pregunta y me hace acertar, pues ¿por qué no? No solamente tienes a tu disposición el enunciado de la pregunta o la fotografía, sino también las opciones pueden servir como pista. Así que bueno, dejamos esta pregunta y pasamos a otra sobre un tema muy distinto y que tiene una fotografía bastante original, que es la pregunta número 23. Fijaros aquí, la 23 empieza de una forma pues muy normal, muy corriente. Nos cuenta un diabético con metformina que tiene una puño-percusión renal derecha positiva, nos cuentan que tiene fiebre, que tiene escalofríos. ¿Esto qué es? Esto parece una pielonefritis aguda, no tiene más aspecto que eso. Pero fíjate que aquí te cuentan que el paciente parece que no le está sentando muy bien. Tiene una presión arterial de 80/45. Esto parece que se está metiendo en un shock séptico, no es una pielonefritis aguda con muy buena evolución. Bueno, esto a veces pues, puede ocurrir en pacientes diabéticos. Ya sabéis que hay veces que las infecciones pueden ser más graves en este tipo de pacientes. ¿Y cuál es el bicho más común, el bicho más corriente en una pielonefritis aguda? O en general en cualquier infección del tracto urinario. ¿Cuál es el germen más frecuente como causa de ITU? La ITU que sea. Si no lo sabes, ¿qué tienes que contestar? Escherichia coli como toda la vida, pero aquí no. Aquí no es Escherichia coli. ¿Cómo lo sabes que aquí no es Escherichia coli? ¿Por la hipotensión? ¿Porque está evolucionando tan grave? No, no es por eso. Hay Escherichia coli muy poderosas. O también hay pacientes muy debilitados que una pielonefritis, Escherichia coli también podría dar septicemia y después shock séptico y puede ser también muy grave. Aquí no, aquí lo que da la clave es la fotografía. Muy importante ese detalle. Fijaros que al paciente, aparte de todo eso que hemos hablado, nos dicen que hay una imagen, que nos vamos a ver ahora, también te cuentan características microbiológicas, te dicen, y es que es un bacilo gram negativo, que es aerobio estricto, que no fermenta glucosa, que es oxidasa positivo. Esto, de acuerdo que estas son las características microbiológicas de la pseudomonas, tú no tienes que saber eso. No se espera de ti que memorices eso. Si te lo sabes, estupendo, pero estoy seguro que de cada 1000 personas que se preparan al MIR, eso lo sabe una, probablemente ni siquiera eso, ninguna. ¿Por qué? Porque son detalles absurdos que se olvidan. El que sea microbiólogo ya y va por una segunda especialidad, pues claro, para él es una cosa evidente, pero para el resto de la gente esto no es algo que te sepas, por lo menos no en tu rutina. Pero esto sí, esta imagen sí tengo que ser capaz de reconocerla. ¿Qué se ve aquí? Un ectima gangrenoso, esto es lo que se llama un ectima gangrenoso. ¿En qué consiste el ectima gangrenoso? Centro negro, centro necrótico, va a haber trombosis de los vasos cutáneos superficiales, se va a necrosar la piel, por eso pues es una escara como negruzca, y alrededor ¿qué me encuentro? Eritema, negro en el centro, eritema alrededor, y esto hay más lesiones en dermatología que tienen esta pinta. No penséis que es lo único que hay, que es negro en el centro y rojo por fuera, ni mucho menos, hay más cosas que pueden parecerse. Pero es el contexto clínico el que me ayuda. ¿Qué suelen contarte cuando quieren que alguien tenga un ectima gangrenoso? Te suelen contar, cuidado con esto, te suelen contar un paciente neutropénico, normalmente. Aquí te han elegido un diabético, pero no es lo habitual, te van a contar normalmente un neutropénico febril. Ya sabéis que los neutropénicos tienen tendencia a infectarse por Staph aureus, por Pseudomonas aeruginosa, por otros bacilos gram negativos, tal. Cuando es un hongo, el protagonista suele ser Aspergillus. Bueno, pues neutropénico febril, Pseudomonas tiene apetencia por él, tiene tendencia, te van a decir eso, que le ha aparecido una lesión como la que veis ahora, el centro, negro, eritema intenso alrededor, y es el contexto clínico el que te hace pensar que esto sea un ectima gangrenoso. Esto es muy difícil que lo distingas a golpe de vista de otras cosas que se pueden parecer. Después veremos una, en este mismo simulacro, intencionadamente nos han metido una imagen parecida en una pregunta de hemato. Bien, pues este es el ectima gangrenoso, automáticamente piensa en pseudomonas y vamos a ver las opciones que nos dan, a ver cuál sería, en este caso nos dicen que la falsa. Pues bien, nos cuentan en la 1 que el microorganismo causante puede acumular un elevado número de mecanismos de resistencia. Estamos de acuerdo con eso. Pseudomonas se caracteriza por ser multiresistente, por tener diferentes mecanismos de resistencia a muchos antibióticos. Pues sí, a lo mejor no sabes exactamente cuáles son.
Te tienen que sonar algunos, pues por ejemplo, de los que mencionan aquí, lo de las bombas de flujo, eso es muy famoso en el caso de las pseudomonas. Lo de la pérdida de porinas, pues hombre, es verdad, pero bueno, eso tampoco es tan relevante. Lo de las bombas de flujo sí que debe sonarte mucho a pseudomonas. Y otra cosa que también hace es lo de eso del AMPC. ¿Qué es eso de AMPC? Producción de AMPC. No es AMP cíclico, no es eso en absoluto. AMPC es un tipo especial de beta-lactamasas. Beta-lactamasas que son resistentes a los inhibidores de ellas, resistentes al clavulánico, resistentes al tazobactama, todo ese tipo de fármacos, cuidado con eso, es un tipo de beta-lactamasa. No es exactamente el mismo que a veces se pregunta en el MIR, acordaos, beta-lactamasas de espectro extendido, no es eso, es otro tipo diferente de beta-lactamasas que es muy característico de la pseudomonas, lo comparte con algún otro bicho multiresistente, por ejemplo, pues Acinetobacter baumannii también puede hacer eso del AMPC, ese tipo de beta-lactamasa, pero bueno, acordaos, es un tipo de beta-lactamasa, distinto a este que hemos visto, que se asocia bastante a la pseudomonas, pero bueno, aquí sepas o no sepas los mecanismos exactos de resistencia, la 1 tiene pinta de ser verdad, puedes no saber los ejemplos, pero vale. Después, la 3, podría ser tratado con ceftolozano tazobactam. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Qué más cosas pueden ser correctas? Ceftazidima puede ser correcto, cefepima puede ser correcto. Cuidado, no es correcto, y esto lo han preguntado en el MIR en alguna ocasión, ni ceftriaxona ni cefotaxima. Esas cefalosporinas son muy potentes para otras cosas, pero no cubren pseudomonas. ¿Qué más puede ser correcto? Ciertos aminoglucósidos pueden ser correctos, los carbapenémicos pueden ser correctos también, menos ertapenem, por cierto. Imipenem sí, meropenem también, pero ertapenem, en concreto, eso no cubre pseudomonas. Son pequeños detalles de última hora que, bueno, merece la pena que te lo revises cuando ya queden pocos días para el MIR. Lo que dice la opción número 3, pues es una opción razonable. Después, la última, la 4, dice, la tigeciclina no es una opción terapéutica útil. Pues eso es verdad, para este tipo de bacteria pues no es eficaz. Otra que también sería eficaz, que antes no he dicho, pues por ejemplo el Aztreonam también podría ser eficaz. Existen múltiples alternativas. Hay veces que van a ser sensibles a unas y resistentes a otras, depende de los mecanismos que tenga cada cepa de resistencia. Pero bueno, desde luego la tigeciclina, esa seguro que no va a ser, esas son resistentes todas. Pero mucho cuidado con la opción número 2, esa es la que es falsa. ¿Y por qué es falsa la 2? Dice, el ciprofloxacino es uno de los fármacos con menor tasa de resistencia, que va ni mucho menos. Vamos a ver. Esto cuidado porque lo mencionamos hace poco en otro simulacro. El ciprofloxacino se podría usar en algunos casos de pacientes con pseudomonas aeruginosa por vía oral, cuidado, por vía oral es la opción más razonable. Por vía oral quizás sea el mejor de todos los antibióticos que hay disponibles, pero aún así, dentro de la vía oral es el más adecuado, de acuerdo, pero mucho cuidado porque no es ni mucho menos un fármaco que no tenga resistencia. Según en qué serie mires, te vas a encontrar hasta un 30-35% de tasa de resistencia por parte de las pseudomonas, que sí que hay bastante resistencia a ciprofloxacino. Si quiero tratar una pseudomonas por vía oral, es la única opción medio lógica, pero acordaos, hay cosas mucho mejores, hay fármacos que tienen mucha menos resistencia, que son todos parenterales, que el ciprofloxacino. Por eso, dentro de lo oral, de acuerdo que es la mejor opción o de las mejores opciones, pero lo que dice la 2 no es eso, lo que te dicen es que no hay resistencia, que hay muy poca, y tiene muchas, un tercio de los casos por lo menos son resistentes a cipro, así que por eso la 2 es la que sería mentira. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 23, y nos vamos a una que se le parece bastante a la imagen, que es la número 34, fijaros, la 34. Si la imagen es parecida. Aquí que se ven. Muy similar, por lo menos el esquema global es el mismo. También me encuentro con necrosis del centro de la lesión y eritema muy potente, muy marcado, alrededor de esa necrosis. ¿Qué es lo que me dice que esto no es un estigma gangrenoso? Pues el contexto de la pregunta. No esperamos que seáis tan finos como para daros cuenta a golpe de vista de qué es un estigma gangrenoso y qué no lo es. Hay muchas cosas que se pueden confundir y hay veces que no lo vas a saber salvo que hagas biopsia. ¿Pero qué es lo que sucede en este caso? ¿Esto qué es? Esto lo sé por el contexto de la pregunta. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta número 34? Que es una pregunta de hemato, no es de infecciosas, no es de derma. Esto es una cuestión diferente, dice la 34. Tenemos una fractura de cadera intervenida tras un accidente de tráfico, se pone analgesia y, atención, también heparina de bajo peso. De forma profiláctica, es así, pero se la han puesto. ¿Y qué sucede?
Al sexto día tiene edema, enrojecimiento, dolor en la zona de infección, de la zona de inyección de la heparina. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tan simple como eso, una necrosis cutánea por heparina. Es una de las complicaciones que pueden ocurrir usando estos fármacos. No es tan habitual, ¿eh? En tu vida no vas a ver tantas, pero de vez en cuando pues ocurre. ¿Y qué es lo que sucede? Se trombosan algunos vasos superficiales en la piel, se necrosa esa parte de la piel y hay una reacción inflamatoria alrededor de esa necrosis. Eso es lo que sucede y eso es lo que se ve en la fotografía. Ese es el contexto, lo que me orienta aquí. Me dicen después que a las 24 horas pues la imagen es la que hemos visto. Al principio será solamente enrojecimiento, eritema y ya está. Pero con el tiempo ya pasan varias horas, da tiempo a que se colapsen esos vasos y ya tengamos necrosis como se veía en la foto. Atención a esto, no hay fiebre, no hay ninguna otra sintomatología asociada, a diferencia de un eczema gangrenoso que el paciente estaría chocado, estaría malísimo. Nos dicen que las plaquetas son normales, nos dicen que la proteína C y la proteína S y la antitrombina 3 son normales, y muy importante aquí, nos dicen que los anticuerpos antifactor plaquetario 4 son negativos. Bueno, pues a ver, con respecto a esta paciente, ¿cuál sería la afirmación correcta? Esos factores... Perdón, esos anticuerpos antifactor plaquetario 4, ¿cuándo aparecen? ¿Cuándo te suena que eso sea positivo? Trombopenia inducida por heparina, ¿eh? Hay veces que es verdad que la heparina pues, puede inducir una reacción autoinmune contra ciertos antígenos que están en las plaquetas, anticuerpos antifactor plaquetario 4, y ese es el mecanismo que hace, ¿eh? Esa trombopenia por heparina tendrías positivos esos anticuerpos, pero aquí no tenemos ese problema. De hecho, te han dicho... Te han insistido, plaquetas normales, ¿eh? Aquí no pienses en eso, aquí lo que tienes que pensar es otra cosa diferente. Vamos a ver opción por opción. Nos dice la 1 que es una infección, la infección que más puede recordar es el eczema gangrenoso por el parecido que hemos dicho, pero aquí no es el caso, no hay fiebre, no hay otros de esos y tenemos el antecedente claro del pinchazo de heparina, así que esa no es. 2. La presentación clínica es muy sugestiva de una trombopenia inducida por heparina. Eso no es así, tendríamos plaquetas bajas, tendríamos ese anticuerpo antifactor plaquetario 4 positivo, eso no puede ser. Después, la opción número 4 dice que la aparición de esta complicación contraindica el uso de heparina en estos pacientes, eso no es verdad. Puedo poner otros tipos de heparina, no la que le ha producido el cuadro, evidentemente, pero otros sí que se los podría poner, incluso otros anticoagulantes si no quiero usar heparina, pero estrictamente contraindicarme no me la contraindica, se puede usar otra. La 3 es la que sería correcta, necrosis cutánea. Una cuestión importante que queremos recordar es la siguiente. ¿Qué otro anticoagulante, que no es la heparina, me puede producir un cuadro parecido? Cuando es por heparina, normalmente esta necrosis va a aparecer cerca de la zona de inyección. Puede aparecer también a distancia en algunos pacientes, pero normalmente es cerca de la zona de inyección, como en el caso de la pregunta. Pero, ¿qué otro anticoagulante? Y doy una pista que es oral, me puede hacer también un cuadro de necrosis cutánea. El acenocumarol, o también la warfarina. Los clásicos, los antagonistas de la vitamina K, me pueden hacer un cuadro de necrosis cutánea. ¿Y eso por qué mecanismo? Pues hombre, no está muy claro, igual que en el caso de la heparina tampoco está totalmente claro por qué. ¿Cuáles eran los...? Estoy hablando del caso del sintrón, del acenocumarol. ¿Cuáles son los factores de la coagulación vitamina K dependientes? 7, 9 y 10, ¿de acuerdo? Pero hay más cosas, vitamina K dependientes. No solamente esto se vincula a la vitamina K, sino también otras dos sustancias, que son anticoagulantes. Son factores procoagulantes, son factores de la coagulación, pero hay un par de cosas que son anticoagulantes que también dependen de la vitamina K. ¿Cuáles son? Proteína C y proteína S. Estos van por un lado, son sustancias anticoagulantes. ¿Qué puede pasar en un paciente que le des acenocumarol o que le des warfarina? Pues ya sabéis que el mecanismo de acción es antagonizar la vitamina K. Todas estas cosas van a bajar y cuando ya está establecido pues todo el nivel adecuado, el INR adecuado, etcétera, pues va a primar evidentemente el mecanismo anticoagulante, ¿eh? Pero ¿qué es lo que sucede? Al principio, cuando yo empiezo a dar el acenocumarol o la warfarina, estos parece que bajan un poquito más rápido que estos de aquí. Normalmente eso no tiene ningún tipo de trascendencia, sabéis que hace falta que pasen varios días para alcanzar el pleno efecto anticoagulante,
primer día pues puede que esto esté un poquito más bajo que esto, pero no importa, y no tiene ninguna relevancia clínica. Este baja un poquito antes, después esto, y lo que predomina a largo plazo pues es lo de aquí a la izquierda, por eso son anticoagulantes. Lo que sucede, ¿qué sucede? Si yo soy un paciente que de base tengo un déficit o de proteína C o de proteína S. Si yo de antemano tengo baja la proteína C o tengo baja la proteína S, puede suceder que cuando me des el acenocumarol o la warfarina, ese descenso inicial pues sea más marcado, porque yo ya desde el principio pues tenía tendencia a tener esto bajo. Si me das un fármaco que me lo baje más todavía, ¿qué puede suceder? Al principio tengo un predominio de descenso de estos factores, ¿eh? Pierdo factores que son anticoagulantes. Por eso al principio de todo puede ocurrir que esté hipercoagulable, ¿eh? Paradójicamente al principio. Si me falta de base esto o esto, lo bajas todavía más, puedo tener tendencia a una hipercoagulabilidad transitoriamente y suele manifestarse en los vasos cutáneos. ¿Qué sucede entonces? Pues esos vasos cutáneos van a trombosarse, van a necrosar la parte de piel que irrigaban y va a haber pues un eritema alrededor. Y esto ocurre, insisto, cuando alguien toma osintrón, acenocumarol o warfarina. Típico en deficientes de proteína C o de proteína S. Insisto, son sustancias anticoagulantes, ya estaban bajas, bajan más todavía al principio del cuadro cuando se lo administras por primera vez y puede suceder, fijaos, aquí tenéis un ejemplo de necrosis cutánea en un tomador de acenocumarol, eso también puede suceder. Vemos que no solamente los antagonistas de la vitamina K, sino también la heparina de bajo peso que sale aquí en esta pregunta, te puede producir un cuadro parecido. Bueno, por eso aquí no cabe pensar en esto que he explicado porque nos dicen que la proteína C es normal, que la proteína S es normal, sobre todo porque aquí lo que me han dado es heparina de bajo peso, no me han dado sintrón, ¿eh? Pero bueno, que lo conozcáis por si acaso, los orales pueden producir algo semejante. Así que bueno, pues la correcta sería entonces la 3, sugiere necrosis cutánea y lo podemos confirmar mediante una biopsia. Veremos necrosis y veremos una trombosis de los vasos superficiales en piel. Así que bueno, pues nada más que comentar. Y nos vamos ya a la sección sin imágenes, comenzando con la pregunta número 39. Una pregunta complicada, y nos dice en la 39, la pregunta sobre metilsantinas. ¿Qué es lo que no producen las metilsantinas? Los últimos años están siendo cada vez más exigentes en cuanto al bloque de farmacología. Te ponen 3, 4 preguntas, de las cuales una o dos suelen ser bastante complicadas. O te cuentan una intoxicación por una cosa rara, o un efecto secundario muy exigente de algún fármaco. ¿Qué son las metilsantinas? Las metilsantinas, a lo mejor como grupo, no a todo el mundo le suena, pero es el grupo que engloba sustancias muy conocidas. Por ejemplo, la cafeína estaría dentro de ese grupo, la teofilina, ahora la cafeína evidentemente es la que está en el café y la teofilina pues está en el té, se identificó en el té por primera vez y de ahí viene el nombre de teofilina, o también la teobromina. La teobromina también es una metilsantina, esta está presente en el cacao, en el chocolate. Luego hay otra, que es la aminofilina, que es como la teofilina, más o menos modificado, metilsantina también, pero que se usa por vía parenteral. Bueno, pues estas son las metilsantinas. Entonces esto, ¿qué es lo que produce? La teofilina, ya sabéis que antiguamente se utilizaba bastante en el EPOC, ahora ya se va usando pues cada vez menos, o en el asma también pues cabe utilizarlo, pero no es un fármaco ni mucho menos de primera línea. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Pues vamos a ver opción por opción y vamos a revisarlo porque es una pregunta difícil. Dice la opción número 1 que si diuresis, o aumento de la diuresis, ¿eso es verdad? El café es diurético, eso lo sabemos todos de sobra, ¿eh? Esas noches insomnes antes de un examen, cuando uno se hace un café tan concentrado, tan denso que parece engrudo, tiendes a ir bastante al baño cuando consumes mucho. Es verdad que las metilsantinas, pues es cierto que son diuréticas, que la opción número 1 pues no cabe mucha duda. Después nos dice la opción número 2 que si aumentan la circulación cerebral. ¿Qué pensáis? Cuidado con esto porque está mal. Las metilsantinas son vasodilatadoras a ciertos niveles, pero son vasoconstrictoras a otros niveles. En el territorio esplácnico, por ejemplo, a nivel de las vísceras, son vasodilatadoras. A nivel renal también tienden a dilatar, por ese motivo, entre otras cosas, pues son diuréticas, pero mucho cuidado
Con respecto a los vasos cerebrales, las metilxantinas tienden a ser vasoconstrictoras. Esto puede resultar paradójico porque son estimulantes para el sistema nervioso central, ¿eh? Pero es verdad, ¿eh? En cuanto al calibre del vaso a nivel cerebral tienden a cerrarlo. Es una pregunta difícil, que nadie se preocupe si la ha fallado. La comentamos precisamente por rara, ¿eh? Tendencia a la vasoconstricción cerebral, no vasodilatación, ¿eh? Cuidado, estimulantes, pero cierran los vasos. Así que la 2 sería la que es incorrecta, la que no producen. Resto de las opciones. La número 3, si te acuerdas que dentro de este grupo de las metilxantinas está la teofilina, que se utiliza precisamente en la EPOC o en el asma se puede emplear tal, pues podrías deducir o podrías pensar que lo de la 3 pues tiene su lógica. Aumento del BEMS, es verdad que tiene un carácter broncodilatador, pues puede ser que sea capaz de expulsar más aire cuando estoy bajo los efectos de esta sustancia. Después, la opción número 4, que aumenta el gasto cardíaco, pues eso es verdad. Teína, cafeína, esas cosas que sabes que hace a nivel cardíaco. Aumentan la frecuencia cardíaca, dan taquicardia, hacen que el corazón se contraiga más. Es verdad que aumenta el gasto cardíaco este tipo de sustancias. Que bueno, por eso la número 2, nada más que comentar. Acordaos que es al contrario, vasoconstricción cerebral. Y nada más sobre esa pregunta. Difícil, pero bueno, quien la tenga mal tampoco se preocupe. La 41 también es muy complicada. Esta es una pregunta sobre intoxicaciones que, bueno, pues vamos a intentar sacarla con lo poco que sabemos. Imagínate que llegas al examen MIR y te sale algo como esta, la 41. Nos dice, paciente que está en tratamiento crónico porque tiene una taquicardia supraventricular. Y nos viene con anorexia, con náuseas, con tinnitus, confusión, anemia hemolítica, y nos encontramos, y este es el dato que más tienes que apoyarte en él, una prolongación del QT en el electrocardiograma, y nos dicen después que tiene una taquicardia ventricular polimorfa. Vamos a ver. Esto automáticamente, y ya estamos más cerca del examen y esto sí que nos tiene que sonar. Cosas que prolongan el QT. Y nos han dicho que está en tratamiento con algún antiarrítmico, así que eso es lo que tienes que pensar. ¿Cuáles son los antiarrítmicos que prolongan el QT? ¿Qué te suena? Los del grupo 1A, ¿y esos cuáles eran? Quinidina, procainamida, disopiramida, todo ese grupo, el 1A, prolonga el QT. Y otros que también prolongan el QT, otro grupo. El 3, grupo 3. ¿Quién estaba dentro del grupo 3? El representante más ilustre del grupo 3. La amiodarona, ese es el más ilustre. También dentro del grupo 3 teníamos al sotalol. Acordaos, los beta bloqueantes no van a prolongar el QT, solamente el sotalol puede prolongar el QT porque dentro de los beta bloqueantes es el único que forma parte de ese grupo 3. El grupo 3 se caracteriza por eso, prolonga el QT. El sotalol, como la amiodarona, lo podría hacer. Pero bueno, aquí no tenemos conflictos con el sotalol, aquí las opciones que nos dan de estas 4 cosas, ¿cuáles podrían prolongar el QT? Mira, aquí la opción número 1, ya hemos dicho que sería razonable, la opción número 3, quinidina, pues también sería razonable. No es razonable la opción número 2. La digoxina no nos va a prolongar el QT, eso no estaría ahí. La digoxina hace otras cosas a nivel cardíaco. La digoxina aumenta el tono vagal a nivel cardíaco, la digoxina puede inducirme cierto grado de bloqueo a nivel del nuevo aurículo ventricular, pero no va a prolongar el QT. Y cuidado tampoco, mucho ojo a la opción número 4, la encainida. ¿A qué grupo pertenece dentro de la clasificación de los antiarrítmicos? Que nadie se agobie si esto no se acuerda, con que sepa que no es del 1A suficiente, es 1C, la encainida. 1C no te va a prolongar el QT. Bueno, pues aquí, de las opciones que nos dan, o bien la 1 o bien la 3. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? O la 1 o la 3, al menos al 50%, con ese dato pues ya me está ayudando, pero piensa en el que sí conoces. A lo mejor no sabes lo que produce la intoxicación crónica por quinidina. Es un cuadro que se llama cinconismo, del cual no tienes ni idea porque en el MIR no ha caído. Vale, pero de la amiodarona sí sabes cosas. Una toma crónica de amiodarona, ¿qué te suena que puede hacer? ¿Qué es lo que sí sabes de la amiodarona? La amiodarona, cosa que el propio nombre te lo dice. Acordaos que tiene yodo en su molécula, hay parte de su nombre, y eso es lo que justifica que la amiodarona pueda dar cierta toxicidad tiroidea, eso es muy conocido. Otra cosa que la amiodarona puede hacer es toxicidad pulmonar, eso puede ocurrir, te puede sonar amiodarona. Toxicidad hepática a largo plazo también te puede producir. Puede producir también, acordaos, depósitos en córnea, eso es algo más o menos típico de la amiodarona. Pero aquí hay una cosa que no huele nada a amiodarona y que sí que tienes que recordar, te tiene que sonar la próxima vez lo del tema de la quinidina.
el tinnitus. La amiodarona no te van a contar eso, ¿eh? La amiodarona, lo que hemos dicho sí, pero tinnitus, eso no suena a amiodarona. Entonces, por eso aquí, fijaros que de lo que hemos mencionado, depósitos en córnea, cosas de esas, pulmón, hígado, tal, aquí no te están contando nada, que hay cosas que son bastante diferentes. Lo del tinnitus, eso es muy de quinidina. Lo de la anemia hemolítica, eso no suena a amiodarona, la quinidina sí que podía producir estas cosas. Entonces, por ese motivo aquí la que tenías que marcar es la 3. No pasa nada quien la haya fallado, ni mucho menos, acordaos. La quinidina prolonga el QT, igual que la amiodarona, eso se ha caído en el MIR más de una vez, y acordaos, tienes que saber una sola cosa, ese tinnitus, eso es algo que es muy orientativo. El resto de las cosas pues son verdad, pero hombre, aprenderme cuestiones como que si anorexia, que si náuseas, que si vómitos, tal, eso es muy inespecífico. El tinnitus sí que debe sonarte a ello. Así que bueno, pues dejamos la pregunta, la 3 sería, por cierto, el paciente de esta pregunta ya no es solamente una prolongación del QT lo que tiene, sino además taquicardia ventricular polimorfa. ¿Qué te están queriendo decir con eso? ¿Qué tiene aparte de un QT prolongado? Torsada de puntas, acordaos, torsada de puntas. Las taquicardias ventriculares se pueden dividir en monomorfas y polimorfas, dependiendo de la morfología del QRS. Si el QRS va a ser siempre igual, es una taquicardia ventricular monomorfa. Por ejemplo, una taquicardia ventricular en el contexto de isquemia suele ser así, suele ser monomorfa. Pero, sin embargo, la torsada de puntas, ¿qué pasaba? Que tienes un QRS que va siendo diferente de un latido a otro, de un ciclo cardíaco a otro, vamos a ver que va cambiando. Aquí tenemos la imagen que todos tenemos que saber reconocer, esto es inexcusable el día del MIR, esto será una torsada de puntas. Fijaos como el QRS no tiene una morfología constante, de ahí polimorfa es lo que te están queriendo decir que tiene. ¿Cuál sería el tratamiento, por cierto, que se puede dar para contrarrestar esa torsada de puntas, o TV polimorfa? Sulfato de magnesio, eso me podría ayudar y eso ha sido preguntado en más de una ocasión. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta número 41 y nos vamos a continuación, está borrado, a la 55, que me va a hacer falta pintar un poquito, como ahora veréis. La pregunta 55 es una pregunta dura, exigente, difícil, pero es que en infecciosas cada vez lo están siendo más, así que hay que acostumbrarse a todo. Resumen de la 55. Espeleólogo, ya está. Espeleólogo. Nos hablan de un sujeto de 40 años, que si está en Estados Unidos, que si no sé cuánto, cuentan muchas cosas. Espeleólogo, cavernas, ¿qué hay en las cavernas? Sí, ya sé que en las cavernas puede haber de todo, puede haber osos también, pero el bicho que está en las cavernas en el MIR, porque siempre que aparece una caverna en el MIR, ¿qué esperan que haya en la caverna? Murciélagos, o las cacas de los murciélagos, que es lo que realmente me importa, pero bueno, murciélagos. ¿Qué es lo que hacen los murciélagos? ¿Qué transmiten? ¿Qué enfermedad contagian? Esto ha caído tal cual. Además, era igual, un paciente que estaba en Estados Unidos, que se había ido también a unas cuevas, no me acuerdo en qué cuevas eran, pero vamos, la cuestión es que venía de allí y tenía una histoplasmosis, acordaos de eso. El histoplasma, vinculado a los murciélagos, lo eliminan por las heces. De las heces se espolvorea por los aires, puede llegar a mis pulmones y esa es la puerta de entrada de la histoplasmosis. Cuidado. Otro bicho, por cierto, para establecer un paralelismo y compararlo y que lo recordemos a largo plazo. ¿Qué otro hongo, no solo el histoplasma, también lo voy a inhalar, va a usar mis pulmones como puerta de entrada y que lo eliminan las palomas a través de las heces? Es el que estás pensando, es el criptococo, acordaos, el criptococo tiene relación con las palomas, eso entra en mi organismo a través de mis pulmones, lo que pasa es que el criptococo pues no le gustan los pulmones, entra a través de ellos porque no le queda más remedio, porque no hay otra manera de inhalar caca de paloma en polvo que no sea a través de los pulmones, pero una vez que llega a ellos, pasa a sangre y ¿a dónde va? ¿Dónde le gusta estar al criptococo? La entrada son los pulmones, pero el órgano diana es sistema nervioso central, acordaos, la meningitis criptocócica, etcétera. Bueno, pues eso, acordaos, paralelismo. Uno palomas, otro murciélagos, ambos entran por los pulmones y bueno, pues aquí en este caso ya nos centramos en una pregunta, nos dicen que tiene que sí, infección respiratoria y esplenomegalia y hay una infección fúngica, hay que sospechar que qué hallazgos microbiológicos esperas encontrar aquí. Cuidado con esto. Si has fallado la pregunta, no pasa nada en el siguiente caso. Si tus conocimientos eran suficientes para sospechar una histoplasmosis, perfecto, no importa si la has fallado, eso es lo más importante. Si además has sido capaz de acertar porque sabes lo que voy a contar a continuación, es que ya estás bastante puesto del tema de infecciosas. ¿Qué podemos al menos descartar? Vamos a ver. Opciones. Aquí
hay dos opciones, que son la 1 y la 3, que nos hablan de hongos dimórficos. Eso lo vamos a contar a continuación. Pero primero, las más sencillas. La opción número 2, hifas gruesas, no tabicadas, que se ramifican de forma irregular formando un ángulo recto. ¿Qué bicho es ese? ¿Qué hongo hace eso? Y esto sí que lo tienes que saber. Esto es una característica que no puedes no saberlo. Esto ha caído varias veces. ¿Qué hongos tienen estas hifas? No septadas en 90 grados. ¿Quién hace esto? Los hongos mucorales, los de la mucormicosis rinocerebral y esos cuadros, mucor, Apsidia, Rhizopus, todo ese tipo de bichos, acordaos, 90 grados, no septadas, y son un poquito más gruesas que las del Aspergillus, que es el que voy a contar a continuación. Esta es la diferencia, 90 grados, hongos mucorales, y luego está la del Aspergillus, que es la clásica, que es totalmente opuesta, marfina. Fijaros que esta sí que está septada, y te hace ramificaciones en 45 grados. Estas son las hifas del Aspergillus. Le echa un poco de imaginación, fijaros, es el hongo pacifista, el Aspergillus. Pues aquí lo tenéis, 45 grados, septadas, delgadas. Gordas, no septadas, 90 grados, mucor. Ya está, eso es lo que tienes que recordar. Con respecto a las opciones número 1 y número 3, que estas son las más difíciles, nos dicen en ambos casos que si hongos dimórficos, y luego nos cuentan que si características de temperatura, que si medios de cultivo, tal. ¿Esto qué era? Vamos a recordarlo someramente. Un hongo dimórfico es aquel que puede cambiar su expresión morfológica, ¿dependiendo de qué? Pues de factores externos al hongo. Hay hongos que, por ejemplo, cuando hace más frío tienen una pinta y cuando hace más calor pues tienen un aspecto diferente. Puede ser la temperatura, uno de los factores que hacen que cambie. Otra opción también frecuente, según los nutrientes que tengan disponibles. Cuando ese hongo está muy a gusto, está en un medio rico, tiene todos los nutrientes que quiere para alimentarse, pues tiene aspecto de levadura, por ejemplo, y cuando no hay tanta riqueza, tanta abundancia, está en un medio pues más hostil, hay pocos nutrientes, pues entonces tiene aspecto filamentoso y lo que te hace es un micelio, y tiene pinta de moho. Bueno, pues así, según temperatura, según disponibilidad de nutrientes, o según ambas cosas, pueden adoptar una forma o adoptar otra. Entonces aquí lo difícil de esta pregunta es darte cuenta de cuál es cada una. Fijaros la 3, dice, hongos dimorfos, que forman pseudohifas y levaduras a 20 grados, medios especiales, y que además podría formar tubos germinales en suelo humano y clamidosporas, tal. ¿Cuál es la 3? No pasa nada si esto no lo sabes. ¿De qué hongo están hablando en la 3? Cándida, la 3 es cándida. ¿Qué es lo que le pasa a la cándida? Es dimorfo, de acuerdo, y es dimorfo sobre todo dependiendo de qué, de la riqueza en nutrientes que hay a su alrededor. Cuando hay muchos nutrientes, cuando está en un ambiente rico, pues tiene este aspecto. Levadura, esto es un hongo levaduriforme, es cándida concretamente, pues esta es la forma que adopta cuando hay muchos nutrientes, cuando está dentro de tu sangre es rica en nutrientes para él, el hongo se encuentra fantásticamente cuando te está parasitando la sangre, pues ahí lo tienes, eso es la morfología que tendría. Cuando está en un medio más hostil, cuando hay muy pocos nutrientes, cuando el hongo no está tan cómodo, pues hace esto que estáis viendo en este momento, una asquerosa colonia filamentosa que se llama micelio y que, bueno, pues esto lo puedes encontrar a veces en tu propia nevera, no específicamente cándida. En la nevera los hongos que crecen cuando forman moho son otros, pero un micelio, moho, filamentoso tal, o como lo que veis en la fotografía que se parece un poquito, pues eso sería también una posibilidad. Por eso cándida es dimorfo, que es cándida cuando está en un medio pobre. Bueno, pues eso con respecto a la opción número 3. ¿Qué es lo que pasa en la número 1? Nos hablan de lo mismo. Número 1, nos dicen que si hongos dimórficos, que atención, dice, crece como hongo filamentoso en medio saburó a 29 grados, y sin embargo es levadura en agar sangre cuando está a temperatura corporal, 37 grados, pues ese es el Histoplasma capsulatum. ¿Qué es lo que le pasa al histoplasma? Es dimorfo, como cándida, pero su dimorfismo ¿de qué depende? Pues de dos cosas, no solo de una. En cándida depende fundamentalmente de los nutrientes. Cuando es un histoplasma depende de los nutrientes, riqueza del medio y de la temperatura también, de ambas cosas. Por ese motivo la opción número 1, al matizar tanto el tema de los grados de temperatura, pues es lo que hace pensar en ese histoplasma. No pasa nada si alguien ha puesto la 3 en lugar de la 1. La 2 y la 4 eran más reconocibles. Bueno, quien haya fallado esto, pues nada, pues una cosa más que ha aprendido y ya está. Recordar el concepto de dimorfismo. Hay muchos hongos dimorfos, no solamente
histoplasma o cándida, que son de los más conocidos, pero tampoco hace falta saber específicamente cuáles son cada uno y si son dimorfos o no. Es una pregunta que bueno, pues es de gran dificultad y se comprende que se falle. Así que bueno, vamos a borrar la pizarra y pasamos a la siguiente.